1. Entonces lo propone el rabino para realizarlo. Vamos rápidamente a hacerlo. Hace 8 días, ¿qué vimos? A ver, ¿qué nos acordamos que estudiábamos hace 8 días? Es el primer día del séptimo. Ok. Que lo sabemos por la luna. Sí, dice de las 10 caros picras de Yahoa a los Moabim, ¿cierto? Que es la número 5. Yom Teruah es la fiesta número 5, ¿cierto? Y decíamos también que no es Rosh, ¿qué? ¿Por qué no es Rosh Hashanah? ¿Por qué no es Rosh Hashanah? Porque Rosh Hashanah es más. ¿Sí? Porque no es el principio del año, ¿cierto? No es el principio del año. Entonces decíamos y puntualizábamos sobre eso. Leíamos Levítico capítulo 23 del versículo 24 al 25, ¿cierto? Y enfatizábamos específicamente en apuntar el séptimo mes, ¿sí? Y recuerda que decíamos de ese, que por el orden secuencial de la Biblia dice que es el séptimo mes. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, ¿sí? Luego decíamos que el mes séptimo es posterior al mes primero, y si es mes séptimo no puede ser el comienzo del año, porque ya lleva una cuenta de 7 meses, ¿sí? Entonces enfatizábamos más bien en ese sentido. Y dice que es una fiesta que se tocaba, que se desarrollaba al sonar del shofar, y no es año nuevo, ¿cierto? Eso es lo que decíamos hace 8 días. ¿Qué decíamos en cuanto a esta parte? Confusión entre lo que es bíblico y lo que es la locura de los rabinos, o lo que dicen más bien las tradiciones rabínicas, ¿cierto? Entonces decíamos que aquí hacemos caso y empezábamos a decir que ¿qué es rabínico? Entonces hablábamos de enseñábamos o tratábamos de compartir lo que los rabinos decían sobre la fiesta de Yom Teruah, que para ellos no es Yom Teruah, ¿es qué? Ok, entonces dice que es el aniversario de la creación de Adán y Eva, y empezamos a argumentar y a decir algunas cosas que ellos mencionaban al respecto. Luego entonces decíamos que se hacía al sonido del shofar, y que esa parte sí la tenían bien, porque es una fiesta que se hace con el toque del shofar. ¿Qué más mirábamos hace 8 días? ¿Qué? Que era el aniversario de la creación, sí, y que por eso se decía que era el primero de los meses. Y también determinábamos de a dónde sacaban ellos eso, ¿cierto? El festival de Rosh Hashanah, el nombre significa cabeza de año, se observa durante 2 días, comenzando en primero de Tishri, ¿cierto? El primer día del año de los judíos. ¿Y qué decíamos sobre esto? Porque no sabíamos de a dónde sacaban 2 días, ¿cierto? Porque lo celebran durante 2 días. Cuando la palabra, la escritura siempre dice que es el primer día y no dice ni el primero ni el segundo. Entonces no sabíamos en qué capítulo o en qué verso se especifica o se dice que deben celebrarse 2 días. Entonces hablábamos, aquí decíamos la confusión entre lo que es bíblico y la iglesia pagana, ¿cierto? Gentil. No solamente haciendo relación a lo que de la iglesia que generalmente venimos, sino a todo lo que es contrario, ¿no? Entonces, ¿qué debo seguir? Surgía esa pregunta. ¿Y cuál era la respuesta? ¿Qué debo seguir? La Torá, ¿cierto? La escritura, la Biblia. Lo que diga la palabra del Señor, eso es lo que hacemos, ¿cierto? No introducimos, no seguimos tradición de hombres. Entonces, en ese orden de ideas, en ese sentido, nos quedamos tranquilos con lo que está en la palabra. Decíamos que la iglesia ignora totalmente todos los recordatorios que fueron establecidos por el Señor para mostrar sus grandes actos de salvación en el pasado, presente y en el futuro. ¿Por qué?
hablando de las fiestas, ¿no? Acuérdense que la iglesia generalmente desconoce o ignora el cumplimiento y la celebración de las fiestas. Entonces, comprensión profética, eso será probado en la segunda parte, eso lo vamos a estudiar en esta noche, pero alcanzamos a adelantar algo, ¿cierto?, de lo que implicaba el cumplimiento de las fiestas en Yeshua. ¿Y qué hablábamos? Que la primera fiesta, ¿cuál es? Pesach. ¿Qué pasaba con Pesach y cómo se cumplió? Es correcto. Entonces, el cordero fue inmolado, ¿cierto? La siguiente fiesta que comentábamos, ¿cuál era? Hamatzah. ¿Y cómo se evidencia Hamatzah en Yeshua? ¿Cierto? Pan sin levadura, ¿cierto? Fue también entregado, ¿cierto? Dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Yeshua, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a los dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces ahí vemos la acción de cumplimiento del pan sin levadura, ¿cierto? La tercera tenía que ver con Yom HaBikurim, ¿cierto? Y decíamos que ahí se levantó de la tumba primeros frutos, ¿cierto? El cumplimiento del Señor también en esa parte. Y la cuarta, Shavuot. Shavuot. ¿Y ahí qué es? Correcto, hablábamos de la ley, hablábamos de la entrega del Rúa, hablábamos de que Yeshua también cumplió porque entregó el Rúa. ¿Qué dicen allá? Frutos, 50 semanas y Pentecostés. Es correcto. ¿Quién dice? Víctor dice muy bien, eso. muy bien. Eso está muy bien. Ahora vamos. La entrega de la Torah, dice Paula. Ok. Entonces dice Yom Teruah, estudio intermedio, la parte 2. Eso fue un repaso súper rápido de lo que vimos hace 8 días. Si quieren tener claridad sobre lo que vimos hace 8 días, les queda muy fácil. ¿Qué deben hacer? Ver el video de la clase anterior, ¿cierto? Ver el video de la clase anterior. Entonces, vamos a partir con la segunda parte del estudio de Yom Teruah. Recordemos nuevamente Levítico capítulo 23, versículos 24 y 25. Levítico capítulo 23, versículos 24 y 25. ¿Qué dice mi hermana María Melina Bejar? Cuando Jacob a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta, una santa convocación. Eso es, una santa convocación. Entonces dice que es una conmemoración al son de trompetas, al son de trompetas. Y es una santa convocación. Puntualizábamos diciendo que no se debe hacer ningún tipo de trabajo en esta fiesta, ¿cierto? Entonces, tiene varias condiciones. Dice que es en el mes séptimo al primer día del mes. Ahora, ¿cómo determinamos que es el primer día del mes? ¿Hoy qué es? Entre ayer y hoy, ¿qué es? Hoy es el segundo día. ¿Sí? Ayer alcanzamos a ver luna. Yo no la vi. Pero fuerte. Muy bien. Según en la indicación del... Hoy nos queda muy fácil, ¿cierto? Porque hoy cogemos los celulares. Voy a permitir coger los celulares. Abrimos la navegación, ¿cierto? De la órbita de la luna y decimos, claro, luna creciente, estado alumbrado del 11%. Al 11% ya lleva unos días, ¿cierto?, de haber salido la primera luna, o más bien el día primero, la luna, la banana, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaría si no tuviéramos estos aparatos?
¿Cómo haríamos? Tendríamos que identificar y ver ¿qué? En el cielo ¿qué? La primera banana, ¿cierto? ¿Que sale a qué lado? ¿A qué lado sale? Al lado derecho. Al lado derecho, correcto. Entonces cuando está al lado derecho es que empieza el mes. Entonces es la manera de identificar y es la manera de decir que es el comienzo del mes. Es una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, ¿cierto? Dice Yom Teruah, Levítico 23-24, dice que es una santa convocación al son de trompetas. Entonces ahí hay algo clave, hay algo que puntualizar. ¿Por qué este día santo específicamente? ¿Por qué en este día santo cae en Rosh Hodesh, ¿cierto? ¿Y por qué debería usarse al son de trompetas? ¿O por qué debería indicar son de trompetas? ¿Ya? Hay algo interesante allí y es que la fiesta cae en séptimo mes, ¿cierto? Y el 7 representa ¿qué? Completo, ¿cierto? El séptimo mes es 7 es completo. El 8 es nuevo comienzo, ¿sí? Y si empieza el séptimo mes, el primer día, ¿cierto? Cuando aparece la nueva luna, pero además tiene una condición interesante que es al sonido del shofar. Inmediatamente nos lanza hasta dónde, hasta el hecho profético, ¿cierto? De la segunda venida del Mesías. Ahora cualquiera podría decir, venga, pero usted cómo se atreve a decir que el Señor viene en la fiesta de Yom Teruah. ¿Cómo podemos decir que el Señor viene por segunda vez en la fiesta de Yom Teruah? El día de la... Porque es correcto, es el día y la hora que nadie sabe. Por ejemplo, ¿Yom Teruah cae todos los años el mismo día? No, ¿cierto? Se corre, depende, ¿de qué depende de que se corra? A ver, Cris, ¿de qué? De la luna, ¿sí o no? Y el año pasado cayó este mismo día. No cae en ningún año cae el mismo día, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, lo que dice Jennifer es correcto. No sabemos el día ni la hora en el cual vendrá, pero sí sabemos el momento, ¿cierto? Y todo apunta, ¿cierto?, a que el Señor Yeshua vendrá en la fiesta de Yom Teruah. ¿Por qué? Porque dice que al sonar, al sonido de trompeta, ¿cierto? Y es una trompeta suave o es una trompeta fuerte. Es una trompeta fuerte, ¿cierto? Entonces, específicamente, este día tiene esas dos connotaciones, que es primer día, ¿cierto? Y que es al sonar de trompeta. Señora. Víctor dice que porque faltan 3 fiestas que se cumplan y en el Apocalipsis dice que al sonar del shofar regresará. Por eso es probable que pase en Yom Teruah. Ok, en Apocalipsis, de primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, en Hechos, en Mateo, en muchos pasajes podemos evidenciar las coincidencias con esta fiesta, ¿cierto? Ok, entonces continuemos pues. Dice, miremos el diamante para entender Yom Teruah y el significado de Aharit Hayamim, ¿cierto? ¿Qué es qué? El fin de los días. Entonces vamos a tratar de identificar, propone el rabino, identificar ese sentido, ese diamante que apunta hacia el fin de los días. Pero antes dice, hay que detenerse en el instrumento, ¿vale? Hay que validar el instrumento. Dice el instrumento usado en Yom Teruah. A ver, Laura, por favor, lea eso. El instrumento usado en Yom Teruah, fiestas de trompetas, era el cuerno del carnero tradicional conocido como el shofar. En su mayoría fue el shofar que fue usado en la guerra como señal para la asamblea. En Bamidbar 10, jueces 3:27, 2 Samuel 21, ataque o retirada, 2 Samuel 2:28, esta autoridad continua.
El vigilante tocó el shofar para levantar una alarma o para indicar un peligro inminente. Amós 3:6, Jeremías 6:1 y Ezequiel 3:20. Muy bien. Entonces ahora vamos a mirar esas condiciones, ¿cierto? Y vamos a mirar los textos que se proponen allí. Entonces dice asamblea, ¿cierto? En Números 10, en Jueces y en Primera de Samuel. Números 10, 1, del 1 al 3. ¿Quiénes están allí? Paola, Gladitos, Javier, Lina, Jacqueline y Víctor. A ver, Lina, Números 10 del 1 al 3. Fuerte. Ya, pero un momento. Números 10, 1, 3. Del 1 al 13. Dice, Jehová habló a Moshe diciendo, hazte 2 trompetas de plata de hoja de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la comunidad y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la comunidad se reunirá ante ti la puerta de la tienda de reunión. Eso es. Entonces, una función del toque de trompeta, ¿cierto? Específicamente aquí en Números capítulo 10, estas son trompetas de plata, ¿cierto? Tiene que ver con convocar a la asamblea. Está directamente relacionada con la asamblea. Dice Jehová habló a Moshe diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación. Luego, ¿deberíamos nosotros conocer ese sonido? Sí. ¿Deberíamos nosotros conocer los 4 sonidos del shofar? Claro, porque nos indican, ¿cierto?, ciertas cosas. En esa época, los sonidos que salían del instrumento indicaban determinadas cosas. En este caso, dice para convocar a la congregación y tiene que ver directamente con la asamblea. ¿En dónde el shofar no tiene que ver con la asamblea? Con la asamblea o con la congregación. En ningún lado. El shofar está dispuesto para que la congregación atienda cada instrucción, ¿cierto? ¿Sí? Al sonido del shofar, la congregación se mueve y entiende cada situación. De hecho, nosotros cuando iniciamos Shabbat, tocamos shofar. ¿Por qué? Porque indica el momento en que debemos estar congregados. Pero también cuando iniciamos por la noche hoy, ¿cierto? Shabbat también lo hacemos. Pero si tuviéramos una reunión entre semana, ¿deberíamos tocar shofar? Deberíamos tocar shofar. Porque nos congrega, ¿cierto? Nos congrega. En Yom Teruah se toca el shofar, ¿cierto? Entonces toda la congregación se reunirá. Entonces en este aspecto el sonido de esa trompeta indica que deberían ser reunidos, ¿sí? Ahora miremos Jueces 3:27. Josué, perdón. Ah, no, Jueces 3:27. Aquí no vamos a profundizar en el contexto de Jueces, solo vamos a indicar ciertos los momentos en que se toca el shofar. ¿Qué dice Jueces 3:27? A ver, Maru. Cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Ok, entonces fíjese lo que nos indica este verso. Dice, tocó el cuerno.
Ahora, aquí implica, o más bien el término que se utiliza para determinar o para escribir cuerno es shofar, ¿cierto? Tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Nos dice específicamente que el pueblo debería haber conocido o conocía aquel sonido que estaba desarrollando, el sonido que estaban escuchando, ¿sí? Entonces, ¿por qué debería el pueblo conocerlo? Pues para tener una indicación clara, ¿cierto? Y poder atender plenamente que las instrucciones que tendrían que desarrollar o que hacer. Entonces, el sonido del shofar o más bien el shofar es un instrumento que determina o da instrucciones de movimiento al pueblo, ¿sí? De movimiento. Y en este momento tiene que ver con la asamblea y con el movimiento de la asamblea. Miremos segundo libro de Samuel 21. Segundo de Samuel 21. Dice: aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bic, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cuando cada uno a su tienda, Israel. Ahora, ¿qué propósito tenía de tocar trompeta? ¿Para qué tocaría trompeta? Para convocar a los que estaban por ahí. Ok, para llamarlos y seguidamente dar esa instrucción, ¿sí? Porque no hubiera podido recorrer casa por casa llevando el mensaje. Simplemente los reunió a través del sonido del shofar, ¿cierto? Y dice: no tenemos nosotros parte en David, ¿cierto? Ni heredad con el hijo de Isaí. Cada cual a su tienda, o sea, cada cual. Ese es un relato histórico que no vamos a tocar ahorita. Estamos indicando o mostrando es cómo se utiliza el shofar, ¿cierto? El uso del shofar. ¿Es claro hasta ahí? Muy bien. Entonces dice, miremos el diamante para entender de dónde va el significado de Ahait Hayamim. Unos problemas con el efecto, ¿cierto? Entonces, dice, Luisa, por favor, ayúdenme a leer ahí. El instrumento usado en Yom Teruah, fiesta de las trompetas, era el cuerno de carnero tradicional conocido como shofar. Atacar, retirar o mover el campamento, segunda de Samuel 2:28, Bamidbar 10. Esta autoridad continúa. El vigía tocó el shofar para levantar una alarma o para indicar un peligro inminente. Amós 3:6, Jeremías 6:1, Ezequiel 33:6. Ok, entonces vamos a mirar otros textos para dar otra indicación, ¿cierto? Sobre lo que el shofar determinaba o para qué se utilizaba el sonido del shofar. Miremos entonces segundo libro de Samuel 2:28. ¿Qué dice Javier? ¿Qué dice? Entonces Joab sonó el shofar y con eso el pueblo hizo un alto. Ellos cesaron de perseguir a Israel y pararon de pelear. Eso es. Entonces fíjense que este sonido, este shofar también indica el momento de ¿qué? Dice atacar, retirar o mover el campamento. Específicamente aquí, ¿qué voz del shofar se estaba realizando? ¿Cuál? Con este versículo dice: entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. ¿Qué orden estaba dando? ¿Cuál? Detenerse, ¿cierto?
parar, ya no perseguir más, ¿cierto?, a los de Israel. Entonces, aquí muestra otra manera como se puede indicar o se puede utilizar el sonido del shofar. La labor del ejército, aquí tiene que ver con lo que el ejército hace, o que el shofar también está diseñado para desarrollar, ¿qué?, instrucciones a nivel del ejército. Entonces, aquí también lo vemos. Continuemos entonces, vamos a leer Números capítulo 10, versículos 5 y 6. ¿Qué dice Susana? Y cuando tocaréis el arma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocaréis el arma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Al arma tocarán para sus partidos. Eso es. Entonces aquí apunta es a mover el campamento. Fíjense que dice cuando tocaréis el arma. La palabra que se utiliza para el arma es teruá. Es teruá. Y teruá es uno de los toques de shofar. ¿Cómo es teruá? ¿Cómo es teruá? ¿Quién está hablando? ¿Cómo es teruá ahí los de internet? ¿Cómo es el toque de teruá? ¿Quién dice algo? ¿No? ¿Nadie? Es como tú 10 veces, ¿listo? 10 veces. Yo no lo he podido sacar. Vamos a intentar sacarlo. Si me sale mal, no se vayan a reír. Otra vez. Veces se debe tocar el con 10 espacios. Nos falta más ensayo y más pulmones. ¿Listo? Entonces, ¿qué digo? Dice, y cuando tocaréis el arma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocaréis el arma la segunda vez, o sea, teruá, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Al arma tocarán para sus partidas. Entonces el shofar indica el momento en que el pueblo debe moverse, en el que el pueblo debe parar, pero también en el que el pueblo debe moverse para cualquier lado que el Señor diga. Acuérdense que en esa época se movían para donde el Señor decía, ¿no? Entonces eso debería ser claro. Dice, la comunidad es como un ejército, o debería ser como un ejército. ¿Qué dice? Dice Víctor, he oído que los ortodoxos si se equivocan en un toque deben iniciar de nuevo. ¿Es eso cierto? Claro que sí. Claro que sí. Empezando que si no saben tocar, o sea, no tocan hasta que no sepan tocar. ¿Ya? Ellos son muy estrictos en eso. Entonces, por la misericordia del Señor estamos empezando. Entonces alguien tiene que tocar para acá. Nada que hacer. Pero es verdad. Dice la comunidad es como un ejército y debería pensar de esa manera. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo se podría comportar la comunidad hoy como ejército? ¿Ni idea? ¿Qué hace un ejército? Está unido siempre. Estar en batalla, ¿cierto? Pero también hay tiempos de paz. Pero en tiempos de paz, ¿qué hace? Prepararse, ¿cierto? Ejercitarse para la batalla. Entonces deberíamos estar, ¿qué? Ejercitándonos espiritualmente. Estamos bajo las órdenes de la Torá. ¿Estamos bajo qué? Las órdenes de la Torá. Bajo las órdenes de la Torá. Muy bien, ¿cierto? Muy bien, Javier. Y eso es específico del cuerpo
del ejército, pero también en pequeños detalles. Por ejemplo, ustedes sin querer hacen funciones de ejército. Cuando acabamos la reunión, entre todos toman las sillas y las, ¿cierto? Y eso es estar unidos para dar espacio, para acomodar. Muchos de nosotros, de acuerdo a las asignaciones, digamos así, van a ayudar a repartir, y eso es estar en función. Un ejército es un cuerpo y nosotros somos un cuerpo. No se puede, un ejército que está desunido rara vez triunfa. Entonces deberíamos tener esa idea o esa condición de ejército, ¿cierto? Continuemos pues entonces. El siguiente diapositado dice mirando el diamante para entender Yom Teruah. Y el significado de ¿qué? Harim Hayamim. Muy bien. Entonces dice: el instrumento usado en Yom Teruah, fiesta de trompetas, era el cuerno de carnero tradicional, conocido como shofar. El vigía tocó el shofar para levantar una alarma o para indicar un peligro inminente. Vamos a mirar entonces esos textos, a ver qué sonido de shofar o qué función representa aquí. Miremos entonces Amós 3:6. 3:6. ¿Qué dice Amós 3:6? ¿Qué dice Víctor? A ver, lea aquí, lo veo ahí. No lo veo. ¿Qué dice? Víctor. Entonces, claritos, Amós 3:6. ¿Sí estamos ahí? Amén. Amén. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Eso es, muy bien. Entonces, este verso o este espacio de la Biblia nos enseña, ¿cierto?, que el toque del shofar está teniendo la función de atalaya, ¿sí? Dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Claro. Entonces es un sonido especial para indicar que se está en peligro, y ahí tiene que ver con la función, ¿cierto?, del que vigila, y el que vigila en esa época usualmente tenía un shofar para comunicarse con el pueblo, porque no habían celulares, ¿sí? No podría coger uno un mensaje o en el grupo del chat decir: cuidado con Trump, ¿cierto? O cuidado con cualquier otra situación. Entonces no se podría uno comunicar como lo estamos haciendo. ¿Cómo se hacía? A través del shofar, ¿cierto? A través del shofar. Entonces indica específicamente y recae en la palabra alborotar, porque realmente es estar atentos o prepararse para. ¿Listo? La otra diapositiva, la otra presentación tiene que ver con Jeremías 6:1. ¿Dónde ya puede leer? ¿Sí? Jeremías 6:1, don Luis. ¿Ya oyó? ¿Qué? Y Uri, hijo de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocar bocina, en Tecoa, y alzar bocinar humo sobre él a Querem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Eso es, muy bien.
Entonces lo que estamos haciendo son las funciones del shofar. ¿Y aquí para qué se está usando el tocar bocina o shofar? ¿Para qué? Para alumbrar, ¿cierto? También tiene la función de avisar. Levítico 23-24 dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Entonces el shofar tiene que ser ruidoso, de manera que todos puedan ser llamados a esta convocatoria o a esta convocación, ¿cierto? No importa la hora en que se ha tocado. Así que cuando se toca el shofar debe hacerse ¿de qué manera? ¿Suave? Siempre debe tocarse fuerte, fuerte, o en la medida en que el pulmón dé, ¿cierto? En la medida en que el pulmón dé, o en la medida en que el shofar también dé. Yo no sé si este shofar sonaría más duro, de pronto soplado por alguien experimentado, ¿cierto? Acuérdense cuando vino el reino, cogió el chaparincito y ¡prii! Sonó. Entonces ahí me di cuenta que el problema era yo. Entonces, el shofar siempre debe ser tocado de una manera fuerte, ruidosa, potente, porque tiene la condición de alertar, decir o informar. Debe ser en ese sentido. ¿Qué dice ahí? Mirando el diamante para entender John Tepa. El sonido del shofar era audible a gran distancia. A gran distancia. Entonces se tocaba desde unos puntos específicos para que pudiera el sonido ir, digamos, o a impactar el mayor número de terreno. Dice: el sonido del shofar era audible a gran distancia, Éxodo 19, 16 y 19, y estaba bien adaptado para aumentar el ruido de los gritos. Y el rabino aclara diciendo gritos, porque es la intención que el pasaje da, ¿cierto? No es algo suave, es algo muy ruidoso, ¿cierto? Entonces miremos allí Éxodo 19, versículos del 16 al 19. ¿Qué dice Luz? Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó al campamento al pueblo, para recibir a Elohim, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Elohim le respondía con voz tronante. Eso es. Entonces, ¿qué hecho histórico es este? La entrega de la Torá, ¿cierto? Dice que venía, dice, y el sonido de bocina era muy fuerte. Y ahí también hablábamos la semana pasada de que esta identificación en el versículo, teniendo en cuenta de que es muy fuerte, también apunta al hecho escatológico de la segunda venida de Yeshua. Porque ese shofar también va a ser tocado potentemente, ¿sí? De una manera de estruendo, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Luego, el sonido que indica no es algo suave, debe ser algo muy, muy, muy fuerte. Dice: y Moshe sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. ¿Eso qué quiere decir? Que iba ¿qué? Subiendo, ¿cierto? Iba subiendo. Y Moshe hablaba y Elohim le respondía con voz de trueno, con voz tronante. En mi
explicación de las palabras del Señor y de su instrumento. Vemos 2 Samuel 6:15. Dice: así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Así que ¿qué? Así que también, ¿cierto? El shofar se utiliza ¿para qué? Para indicar en cierto modo alegría, ¿cierto? Dice con júbilo y sonido de trompeta. Muy bien, dice el sonido del shofar era audible a gran distancia y estaba bien adaptado para aumentar el ruido de los gritos. Ahora miremos Salmo 98:5. ¿Sí? El Salmo 98:5 dice: cantad salmos ¿a quién? ¿Con qué? ¿Con qué? Y con voz de cántico, ¿cierto? Pero además dice: aclamad con trompetas y sonidos de bocina. ¿Qué notan ahí interesante? Las trompetas son las de plata y el sonido de bocina es el... Ah, ok. Dice que tiene varios instrumentos, pero hace diferencia entre las trompetas, que son esas trompetas de plata, ¿cierto? Y el sonido de bocina. Entonces es interesante que el Salmo propone que alabemos al Señor, que cantemos salmos al Señor, ¿cierto? Con este tipo de instrumentos. Ahora, yo una vez vi un video cuando estaba acercándome a los toques del shofar. Una vez vi un video donde un judío le sacaba sonido y melodía al shofar y tocaba, interpretaba, no tocaba sino interpretaba ¿qué? Melodías, cosa que yo creí que era imposible, ¿cierto? Porque el toque del shofar tiene muy pocos sonidos, ¿cierto? Es difícil poder sacarle, yo no sé si pues, se puede sacar las 7 notas, creo que no sé, pero sería muy difícil. Pero aquí el Señor dice, seguramente sí, porque dice: cantad salmos al Señor con arpa y con voz de cántico, y aclamad con trompeta y sonidos de bocina, ¿cierto? Delante del Rey Jehová. Así que si miramos el Salmo, propone también en medio de la alabanza tocar shofar, ¿o no? ¿Sí o no? ¿No? Pues ahí dice, ¿no? ¿O no dice? Dice que con arpa. Con arpa, sí. Entonces, pero además del arpa, eso. Mirando el diamante para entender, John Teruá derrumba los muros, o derrumbando los muros, ¿cierto? Tira las paredes. Dice aquí: al grito del pueblo y de las trompetas, los muros de Jericó se derrumbaron, ¿sí? Entonces miremos Josué capítulo 6, versículo 20. Solo estamos mirando versículos, ¿cierto?, que apuntan o que determinan las funciones del shofar. Así que por eso vamos a estar solo ahí. ¿Qué dice Luisa? Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Eso es. Entonces, ¿qué implica ahí? ¿Qué implica o qué muestra? Varias cosas. Indica que a través del sonido también de shofar, ¿cierto?, se pueden derrumbar muros de manera que milagrosa, por la intervención del Señor, ¿cierto? Porque dice que los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío.
y el muro se derrumbó. Sí. Es que la gente dice que eso obviamente fue por las vibraciones De los chofares. pues obvio no, pero pues en parte. Sí, yo creo que eso fue espiritual porque de todas formas las murallas de Jericó Eran murallas. La obra es del Señor, ¿cierto? Pero fíjese la indicación de alarma y el sonido, ¿cierto? Que representa eso. Tiene gran sentido, o más bien connotación en el que estamos confiando. En el que estamos confiando o en quién hemos confiado para que pueda derrumbar murallas. Porque seguramente si otro pueblo llega y toca con la misma intensidad el shofar y grita, ¿usted cree que se hubieran caído las murallas? ¿Sí o no? No. Porque la obra es del Señor, ¿cierto? Tienen que ser esas trompetas, esos sacerdotes con la voz del Señor. Nada que hacer. Entonces, dice, entendiendo el aspecto militar, mirando el diamante para entender John Teruah, ¿cierto? Shofar y un entendimiento militar. Ya hemos visto varios aspectos, ¿cierto? El shofar se utilizó en la guerra para montar el ejército, ¿cierto? O para formar el ejército, digámoslo así. Miremos entonces el texto. Dice Jueces 3, 27 y 28. Laura, leámoslo, por favor. Dice 3, 27 y 28. Cuando entró en Israel, tocó el cuerno de los montes de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte. Entonces Saúl se puso al frente de ellos y les dijo: Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos moabitas en vuestras manos. Ellos descendieron en pos de él, le quitaron a Moab los vados de Jordán y no dejaron pasar a nadie. Eso es. Entonces fíjense que también el toque indica una formación o una parte de guía, cómo se da instrucciones al ejército en relación a lo que debe hacer. Dice entonces, él les dijo: Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas y en vuestras manos. Entonces también es una indicación de cómo se puede utilizar. 6, 33 y 34. Isaac, ¿qué dice? ¿Qué hizo? Convocarlos para formarlos en relación a la batalla, ¿cierto? Vamos a dejar hasta ahí, ¿sí? Vamos a dejar hasta ahí y en 8 días seguiremos con la fiesta de Yom Teruah. A ver, dice, como es un instrumento de y para guerra, solo debe ser usado por los hombres y desde cierta edad, la necesaria para entrar al ejército según la escritura. Ok. Eso es muy importante lo que está diciendo Javier, ¿sí? Porque dice que solo debe ser tocado por hombres, ¿cierto? Pero también debe tener una intención importante. No es un instrumento para tocar en sentido de burlesco, tocarlo sin fundamento, digamos. Cuando se toca el shofar debe tener un propósito, ¿cierto? Porque se hace con un sentido propio y pertinente. ¿Ya? Porque siempre otorga o tiene una intención, y es una intención que el Señor mismo orienta. Luego no se puede jugar con el shofar, ¿sí?
¿sí? No es como cualquier otro instrumento, se le coge una guitarra y usted puede tocar, ¿cierto?, lo que quiera en ella. No, aquí no. Aquí se toca con un propósito siempre. Entonces, muy bien lo que dice Javier en ese sentido, porque nos permite aclarar esta situación. Amén. Vamos a dejar entonces hasta ahí. Vamos a orarle al Señor para que nos continúe bendiciendo en este Shabbat. Bloqueamos entonces en pie. Padre poderoso celestial, te alabamos y te glorificamos, bendito Dios, en esta noche. Gracias, Señor, porque nos has permitido, bendito Dios, iniciar tu fiesta, Padre celestial, fiesta de cada 8 días, bendito Dios, de cada 7 días, Rey de la Gloria, que corresponde, Padre celestial, a tu Shabbat. Debemos estar delante de ti, Señor, para que seas tú enseñándonos a través de este día, bendito Dios de la Gloria. Colocamos desde ya la enseñanza de mañana del rabino, Señor, la que se va a orientar acá, Rey, que seas tú obrando conforme a tu santa voluntad. Ahora nos despedimos, bendito Dios, con la expectativa, bendito Dios, de reunirnos mañana para cerrar este día precioso. En nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, por el poder de tu Rúa, Señor, te alabamos y te glorificamos. Amén, amén y amén. Shalom, shalom, shalom. Dios los bendiga. Amén, shalom. Qué pena que Víctor. ¿Qué dicen? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, argumentaciones? Qué pena que Víctor le estaba fallando la señal. Muy bien. ¿Quedó grabado? Buenos días.